Tercer y último bloque del vértice. Nos vamos a centrar mucho en política nacional. Hemos hablado de elecciones europeas y en el anterior apartado pues, de cuestiones relacionadas con el municipio de Lorca. El juez cita a Begoña Gómez a declarar como investigada el 5 de julio, algo que ha sentado muy mal en el equipo de gobierno nacional, y lo que motivó es que el presidente, Pedro Sánchez, escribiera otra nueva carta que publicó en las redes sociales. Una nueva carta que ahora ha enfadado a los jueces, porque dice que ya se está extralimitando y que está pasando determinadas líneas rojas el presidente del gobierno, acusando además a los jueces de ser imparciales. O parciales, en este caso, mejor dicho. Empezamos contigo, Luis, este bloque. Empezamos con usted. Pues si ¿Cómo es enfado si es por que un lado y por el otro? ¿Entiende que sea normal? Porque atribuyen o indican de que no es habitual el que cuando son unas elecciones tan cercanas o cuando hay unos comicios, el que los jueces normalmente no emiten este tipo de noticias antes de que sean unas elecciones. Es como una norma no escrita, como una ley no escrita. Sí que hablar del gobierno de España es un tema tan cansino que lo único que modifica la situación en 24 horas es porque cada 24 horas aparece algo nuevo y cada vez más gordo. Es decir, yo me imagino que Pedro Sánchez tiene que estar bastante preocupado. Es decir, aunque quiera poco a la mujer o la quiera mucho, no lo sé, pero esta mujer va a hacer el paseillo con la pena de telediario, la va a hacer casi con toda seguridad, ¿eh? El 5 de julio, cuando el juez, ya depende de la presión que le vayan metiendo al juez que esté investigando y que parece que tiene ya indicios razonables de que ahí ha habido una malversación, tratos de favor, y entonces esta mujer tendrá que responder posiblemente delante de un juez. Y eso, siendo presidente de gobierno y tener a la mujer ahí, va a ser duro, va a ser duro. Por otra parte, el resultado de las elecciones de mañana con una abstención del 50%, la verdad deberían de pensar que nos tienen a todos bastante desanimados. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo creo que no se va a modificar. Posiblemente haya mayor actualidad política en el Parlamento catalán que en otra cosa. En el Parlamento catalán, por fin, si va a ser el Mascarilla el que va a salir de presidente, o va a ser Puigdemont. ¿Quién es el Mascarilla? El señor Illa. Illa, Mascarilla. Sí. Es que no. Hablamos el castellano. Vale. Paco. Bueno, vamos a ver, el gobierno pues ahora mismo es un suflé, ¿no? Decía Felipe González hace poco en un programa en televisión que no es lo mismo gobernar que estar en el gobierno. Y ahora mismo Pedro Sánchez no está gobernando, está en el gobierno. ¿Qué es lo que quiere hacer? Él le basta con estar en el gobierno. Pues un gobierno que no es capaz de sacar adelante leyes porque sus propios socios se las están tirando para abajo, que no es capaz de rendir cuentas del ejercicio anterior, que no es capaz de rendir las cuentas de las subvenciones a Europa con el riesgo de que nos cierren el grifo, y que no es capaz de aprobar los presupuestos cuando tenemos los vídeos de Pedro Sánchez cuando gobernaba Rajoy, que decía que si no había presupuestos era imposible gobernar, y ahora dice que no, que es perfectamente posible, igual que la amnistía antes era inconstitucional y ahora es constitucional, igual que muchas cosas que han cambiado. Está acosado por los temas de corrupción que afectan a sus ministros, a sus personas más allegadas e incluso ahora a su propia mujer, le afecta a él directísimamente. Ahora mismo la política internacional, los desatinos que está absolutamente cercado, pero claro, le faltaba solamente el tema de la imputación de su mujer. Esto lo sabía Pedro Sánchez antes de los 5 días de los ejercicios espirituales en la Moncloa. Lo sabía. Es falso y todos lo sabemos, ya se ha demostrado que no se tomó esos 5 días para pensar si dimitía o no dimitía. Todos sabíamos que no iba a dimitir y él también, ¿no? Se tomó esos 5 días, yo lo tengo claro, que se tomó esos 5 días para dibujar la estrategia cuando se hiciera pública la imputación de su mujer, que sabía que ya existía y mintió en el Congreso de los Diputados, mintió de nuevo, lo cual no es ninguna novedad tampoco en Pedro Sánchez, diciendo que lo desconocía, cuando ya lo sabía, pues si lo sabía su mujer, que estaba siendo imputada, él lógicamente lo sabía también. Por lo tanto, esos 5 días fueron para dibujar la estrategia. Y ahí la primera carta que yo le llamo la carta del punto y aparte. El punto y aparte significa que a partir de ahora
voy a pelear y me voy a cargar pues, a la oposición política que me critica, a los medios de comunicación independientes que me critican y a los jueces independientes que me están haciendo la vida imposible. Ese es el punto y aparte. Pues bueno, pues ya ha empezado a rular la cosa. Todos sabíamos que tarde o temprano Begoña Gómez no sabemos si va a ser condenada o no, no sabemos si va a constituir delito o no. Pero siempre la presunción de inocencia, siempre está. Pero hay presunción de inocencia, pero sí que sabemos a ciencia cierta, porque se ha demostrado que por lo menos hubo cartas de recomendación, que le cambió el nombre Pedro Sánchez, pero son cartas de recomendación, ¿no? Y eso, si no es delito de tráfico de influencias, que puede serlo, por lo menos es algo que políticamente es rechazable, es corrupción política. Determinadas empresas que están participando en concursos públicos, recomendarlas para que se les adjudique esos contratos a esas empresas. Esto, hace un momento, a micrófono cerrado, decía, si esto lo hubiera hecho Ana Botella o la mujer de Rajoy, la que se hubiera liado, fíjate, le montaron una moción de censura a Rajoy por muchísimo menos que todo esto. Entonces, claro, esto iba a pasar, ya ha pasado, está imputada. Esto de los días es ni más ni menos que uno de los argumentos a los que se ha acogido Pedro Sánchez pues, para descalificar al juez que ha dictado ese auto. Los jueces que no actúan conforme a las directrices del gobierno son pues, la fachosfera, son el fango, son los reaccionarios, etcétera, etcétera, como los medios de comunicación que no le son fieles y como los partidos de la oposición que lógicamente le critican. Marisol. Pues sí, vamos a ver, es que con la vara de medir en la mano, es que no tiene esto explicación lógica y natural por donde lo cojas, Vamos a ver, además de saber lo que había con su mujer, además de saberlo, ha hecho todo este movimiento, como todos sabemos, para tratar de provocar sentimentalismos. ¿Qué nos importa a los ciudadanos? Los amores, los sentimentalismos del presidente. Nosotros lo que queremos es que administre bien nuestras cotizaciones, nuestros fondos y que nos diga a lo que tenemos derecho y que salgan adelante nuestros proyectos. Lo demás, de eso no se habla, porque eso ya no existe. Como no hay presupuesto, pues de eso ya no hablamos. Pero es que esta señora está acusada, está imputada, porque hay datos muy fidedignos y con documentos de que ha cometido delito de corrupción y de tráfico de influencias, que hay que dejar a los jueces que lo hagan o no, como le pasó a Paco Camps. Francisco Camps, el otro era presidente de la Comunidad Valenciana, 6 meses hacía que había sacado mayoría absoluta, 6 meses, y lo acusó Chimo Puig de corrupción. Le metieron ahí por la vía judicial y tuvo que dejar la presidencia y ha estado 15 o 17 años defendiendo su inocencia y al final se ha demostrado. Pues oye, pues todo el mundo, todos somos iguales ante la ley, todos, el de arriba, el de abajo, el del medio, todos. Faltaría más que su mujer, porque la quiere mucho, no estuviera sujeta a los criterios de la ley. Pero claro, como la fiscalía es suya, ya tenemos a la fiscalía en contraposición a los criterios del juez Juan Carlos Peinado. O sea, es que de verdad, ¿en qué país nos hemos convertido? Si es que estamos peor que en Venezuela, si esto es Maduro, es algo que no se puede entender. Y a partir de ahí, pues ustedes juzguen. Lo que votemos en Europa, que sepan que influye en España. Influye grandemente y por favor voten. Luis, la presión, estamos hablando de los jueces. Los jueces al fin y al cabo cada uno debe de ser, ¿no? Debe estar aislado y no tener esta presión que desde los partidos políticos, derecha e izquierda, le están al final infringiendo a lo que es un juez, ¿no? Sí, vamos a ver, el que lleva la instrucción de esto dice que la norma o la costumbre está en que no se interfiera en vísperas de unas elecciones, que no se cruce algún caso tan sensible como... ¿Entiende, por lo tanto, lo de la citación, que saque esta noticia o que se emita esa citación ahora el 2 o 3 días antes? El mismo juez no. Ayer oí a Javier Gómez de Liaño decir que eso se supone, y es cierto, que un juez tiene la suficiente independencia judicial para no pararse si hay elecciones o no. Pues ¿cuántas elecciones hemos tenido este año, Luis? 6 elecciones, ¿no? No hubiera habido tiempo tampoco de incardinarnos. Hay que llevar si es que tenemos 6 elecciones en el cuerpo este año. Hay que llevar unos plazos y hay que cumplirlos, y si le ha tocado, le ha tocado. Aquí la polémica está en que, claro, como es el 5 de julio, que ¿por qué sale esta semana? Es la polémica, si de aquí al 5 de julio... Le ha tocado, de todas formas, lo más gordo yo creo que está por llegar. A ver si se destapa por fin el famoso disco del teléfono que le pillaron los
marroquíes a esta gente. Eso para mí es una de las Pegasus cosas... era, ¿no? ¿Era Pegasus? Era Pegasus. El programa era Pegasus. Para mí ahí está la clave posiblemente de lo que pudiera ser el hundimiento definitivo, no de Pedro Sánchez, sino del Partido Socialista, porque se lo puede llevar totalmente... Lo que pasa es que al final estamos también con tantas cábalas y con tanto, porque yo recuerdo que esto de Pegasus iba a salir, que eran los 5 días de reflexión que había tomado y que todo el mundo decía, no, es que ya Pegasus, ya van a sacar los israelíes toda la información y tal, y que llegue. Lo que pasa es que ahora tienen enfrente a los israelitas, que se han peleado, Este gobierno con haber aceptado que los palestinos puedan constituirse en nación, país o lo que sea, pues posiblemente los israelitas dicen, no os vais a enterar quién tiene aquí la sartén agarrada por el mango, quién es el que maneja los programas estos de Pegasus y tal. Y van a salir todo lo que se... Es patente judía, israelí, el Pegasus. Claro. Pero es que le puede decir al gobierno de España, ahora te vas a enterar porque va a salir todo lo que hemos estado tapando. Y eso sí puede ser gordo. Como especialista en Derecho, Paco, ¿es normal esta presión que están sufriendo los jueces? Ahora volvemos otra vez a lo de antes. ¿No había antes esta presión que hay sobre los magistrados, sobre los jueces? Antes yo creo que había un poquito más de dejar trabajar y que ahora, en cualquier momento, cuando sale, está todo mirado con lupa, está todo investigado, que si es que está presionado por la derecha, que si está presionado por la izquierda, que si... No es normal. O sea, la independencia judicial, la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, de Montesquieu, fíjate, de la Revolución Francesa, es el principio básico de la democracia. Para evitar tentaciones dictatoriales como las que tiene Pedro Sánchez es un autócrata, quiere absorber todos los poderes, está colonizando las instituciones del Estado y está colonizando también el Poder Judicial. Hasta ahora, ¿qué pasaba con la designación del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial? Había una intervención de los políticos que proponían, pero se llevaba eso con tal diplomacia que se ponían de acuerdo para que al final el Poder Judicial funcionase con su independencia. Pero en el momento que Pedro Sánchez dijo, ¿la Fiscalía de quién depende? Del Estado, pues eso, y que quiere colonizar el Poder Judicial, pues al final ya no sirve ese procedimiento. Y lo que ahora se quiere imponer, con toda razón del mundo, es que sean los propios jueces los que nombren el gobierno de los jueces, que no haya interferencia del poder político, porque las está habiendo, la ha habido con el Tribunal Constitucional. Desde que ahí aflojó el Partido Popular y dejó que se hiciese el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y pusiese al conde Pumpido a la cabeza de él, al final sabemos los resultados de todas las sentencias. No nos equivocamos nunca en ninguna de ellas. El Tribunal Constitucional está colonizado ya por el poder político, por el gobierno, y ahora lo que quiere es también el Consejo General del Poder Judicial. ¿De qué manera? Eliminando el requisito de los 3/5. Ahora mismo en el Parlamento, para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se requiere una mayoría de 3/5, que Pedro Sánchez no tiene. Entonces, ¿qué quiere hacer? Después de cuando empiece a aplicar el punto y aparte, después de las elecciones europeas, que empezará a aplicarlo, modificará la ley que regula, la ley orgánica que regula la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y se podrán designar con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros del Congreso de los Diputados. Podrá nombrar a los que quiera. Ahí Europa sí que podría ayudarnos. Europa, yo tengo una opinión relativa, porque Europa sí que el gobierno europeo, el Parlamento Europeo y todo eso, pero hay un principio que predomina sobre todo eso, que es la no injerencia en los asuntos internos de cada país. Y eso lo llevan a demasiada rajatabla. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Que es lo que me temo. El mecanismo que sí que utilizan es cerrar el grifo. Pero cerrar el grifo no perjudica al gobierno, cerrar el grifo perjudica a todos los españoles, que nos vemos sin la posibilidad de recurrir a las ayudas europeas y a otras muchas cosas. Por lo tanto, no confío yo en exceso depende de cómo se determine entre otras cosas, en las elecciones europeas. Pero escúchame una cosa, Marisol, no va a ser tan determinante el resultado como para que haya algo concluyente de decir que Pedro Sánchez admita, aunque sea derrotado, que probablemente las elecciones europeas, si son ciertas las encuestas, menos las de Tezanos, evidentemente, si son ciertas las encuestas, pues al final va a ganar las elecciones el Partido Popular, en España el Partido Popular Europeo, pero no será con la diferencia suficiente como para que Pedro Sánchez admita una derrota y diga, no me veo refrendado por el pueblo español.
Eso no va a ser El así. caso de la mujer de Pedro Sánchez, que bueno, pues se está copando, la verdad es que ahora mismo la actualidad, ¿no? En todos los medios. Leo textualmente, María Jesús Montero, una de las ministras, ha hecho un llamamiento, Luis, a votar el domingo para responder a la falta de respeto que está experimentando la democracia. Mientras que el ministro de Presidencia, Felipe Bolaños, ha cargado contra la campaña ultraderechista de fango y lodo del Partido Popular Y de los jueces. y de Vox. En cuanto a la carta, aquí ya se han también realizado declaraciones por parte del Foro Judicial Independiente, que ha emitido un comunicado en el que critica la carta a la ciudadanía difundida este martes por Sánchez, en la que afirma el anuncio de la citación de la esposa, era lo que estábamos comentando, que le resulta extraño el que haya sido la citación, que haya salido justo a unos días antes de lo que son las elecciones europeas. Por un lado o por el otro, aquí los jueces en el punto de mira. Pero una de las cosas que ha hecho Sánchez, y que es absolutamente inadmisible, que él, y además lo que dice él lo repiten los 4 o 5 ministros, algunos con cara de bastante desagrado, porque se darán cuenta de lo que está, que se ha erigido en el Estado. Él no es el Estado. Y por otra parte ha hecho de la Moncloa su frente partidista. No hay una sola vez que no salga a informar un ministro que no utilice para atacar al Partido Popular. Oiga, usted va a informar, no viene aquí a hacer su política partidista, para eso váyase usted a la sede o a la calle o a donde quiera. Y lo está pervirtiendo también. Y antes de hablar de la amnistía, para cerrar con la amnistía, en referencia a las cartas, 2 cartas del presidente del gobierno, ¿veis medio vía canal de comunicación esas cartas? ¿Lo entendéis? Desde Hombre, pues vuestro él punto de criticaba vista, mucho lo del esa plasma carta, de porque Rajoy. no ha emitido nunca un presidente del gobierno, yo creo que nunca se ha dirigido en carta. También es verdad que antes no había redes sociales, pero no sé, presidente Pedro Sánchez lo ha hecho ya en 2 ocasiones. ¿Entendéis ese modelo de canal de comunicación con los ciudadanos? Vete a los resultados. Al final, esas cartas en que desembocan en un discurso uniforme por parte de todos los miembros del gobierno. Ahora mismo los miembros del gobierno, cuando hablan, y lo ha hecho Bolaños ahora mismo, lo que acabas de leer, lo único que dice, interpreta todo como fango, fachas, ultraderecha. De ahí no salen. Esos son los tres términos que Pero se han siempre se ha aprendido. utilizado la declaración institucional. Yo Quieren- recuerdo que muchas veces todo el mundo pendiente, declaración institucional del presidente del gobierno, va a salir, comparece a las 11 del mediodía, comparece, que era quizás el canal, ¿no?, que se utilizaba, las televisiones, los medios de Hombre, comunicación, él todo el criticaba mundo el pendiente. plasma de Rajoy muchísimo. El tema de ahora, ahí tienen la carta. Luis, ¿entiendes este canal de comunicación, esta vía que está utilizando el presidente en las últimas semanas? ¿Quiere esquivar algo? ¿Es una campaña que está intentando hacer? Yo, si entendiera a Pedro Sánchez, estaría en otro nivel. Estaría en otro nivel. De todas las cosas que he oído ahora en los últimos 5 minutos, me quedo con la que dice Paco respecto a que pudieran cortar el chorro de los fondos europeos por inacción, por desidia, porque no hay un gobierno estable que está enfrentado contra los propios otros miembros del propio gobierno. Pero sí es que cumplimos los criterios de pobreza, y ahí hay unos criterios de distribución que Pero es sí. para la pobreza. Por tanto, tenemos derecho mientras seamos tan Pero si pobres. el criterio de pobreza lo están Lo apoyando, único que haría que no nos Marisol, dieran sería criterio de el hecho de no justificar bien esa inversión. Y como no la está justificando en condiciones, porque no se lo está gastando en lo que debe, pues seguramente por ahí lo podrían enganchar. Los criterios de pobreza son los que les conviene al gobierno. Estamos en el 50-52%, que es justo la mitad para seguir adelante en el camino que se han marcado. Eso está muy claro, es del libro. Pero si no siguen las directrices, si no justificas el empleo de los fondos que has recibido, te cortan el grifo. ¿Te cortan el grifo? Pues se pide un préstamo, que es lo que están haciendo. Se pide otro préstamo y en vez de un millón... Luis, que de eso ya sé yo un poquito, que me encontré con muchos préstamos. Los préstamos al final hay que pagarlos. Sí. Los Claro, préstamos sí, no solucionan, pero no es lo solucionan, mismo... Es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, pero no es lo mismo el Ayuntamiento de Lorca que a nivel de... A todos los niveles, a nivel que quieras, hasta No, a nivel no. familiar. Hasta en el No, nivel en familiar. Bruselas funcionan de otra manera. Pero si estamos hablando, si es que no, yo no entiendo esto. Se estaba hablando hace nada de darle un cargo muy importante a Pedro Sánchez como una salida como presidente de gobierno. ¿En Europa? Sí, en Europa, que podía ser presidente del Parlamento de no sé Ah, dónde. pues mira qué bien, le damos Que un sí, premio que encima, sí, patadas para arriba. porque como la Úrsula von der Leyen le estaba haciendo caricias también, coño, pues aquí vamos todos para adelante. Pero no está de acuerdo con su política. No, Ahora no. que está viendo que tiene la Ya. soga al cuello, Pues claro. posiblemente.
Claro. Tema de la amnistía. Claro, si estamos diciendo aquí que, bueno, desde el equipo de gobierno a nivel nacional resulta raro, ¿no?, esa citación a Begoña 2-3 días antes de las elecciones europeas. Desde el Partido Popular se le está diciendo al equipo de gobierno: es que usted no ha publicado la ley de amnistía porque como tenemos unas elecciones no quieren que se vea salpicado. Paco. O sea, la ley de amnistía está en todas las redes sociales. Intervenciones de Pedro Sánchez y de todos los ministros del Gobierno antes de las elecciones generales. La amnistía era clarísimamente inconstitucional, según Pedro Sánchez y todos sus ministros. La amnistía se cargaba el principio de separación de poderes, la amnistía se cargaba el principio de igualdad y además les daba alas a los independentistas para seguir en el tema, con lo cual no solucionaba nada. Pasan las elecciones y resulta que la amnistía pasa a ser constitucional y además va a ser el remedio, el bálsamo de Fierabras para solucionar todos los problemas civiles y de convivencia que hay en Cataluña. ¿Cómo se explica este cambio? Porque Puigdemont se lo exige, a cambio de los 7 votos que necesitaba para la investidura. Eso es corrupción política. Y tiene un nombre y que nadie lo descabalgue de ese calificativo porque es así. Vende impunidad a cambio de los votos que necesita para ser presidente del gobierno. Por lo tanto, la amnistía es lo que es, ni más ni menos, y se nos está vendiendo que es la solución para los problemas de convivencia en Cataluña, y es precisamente todo lo contrario. La amnistía, aparte de todo lo que he dicho, de cargarse la división de poderes y tal, es que resulta que está menospreciando a todos los españoles. Los está despreciando. Es que, así como el indulto supone perdonar las penas a los delincuentes que han cometido un delito, la amnistía lo que supone es que el Estado pide perdón a los delincuentes por lo mal que se ha portado el Estado con ellos. Eso les da la calificación suficiente a los independentistas, que ya lo han dicho que lo van a hacer, pues que cuando formen el gobierno en Cataluña y demás, lo inmediato es exigir la celebración del referéndum de autodeterminación. Que Pedro Sánchez dice que no, dirá que sí, para seguir manteniéndose ahí. Esto es evidente y esto es así. También falta la formación de gobierno en Cataluña, que también yo creo que va a traer cola. Rápidamente, Marisol y Luis, para cerrar, que nos queda muy poquito tiempo. Marisol, con el tema de la amnistía. ¿Algún apunte? Pues voy a suscribir absolutamente lo que acaba de decir Paco, porque es que es así. Y aparte de eso, no va a solucionar el problema del independentismo. Lo que pasa es que puede ser que los propios independentistas vean a lo mejor más peligro con el tema Sánchez y puedan recular, por ejemplo, Puigdemont. Podría. Luis. Si es que cuando hace 6 años en las elecciones de 2018 vimos, yo por lo menos es la impresión que me dio, que estábamos a punto de conocer al primer gobierno de cartón piedra de la democracia española, pues no debe extrañarnos nada de lo que ocurre. Es decir, hoy dice que la amnistía es inconstitucional y no se debe de aprobar bajo ningún concepto, y mañana dice lo contrario. Es decir, este es un debate muy técnico, solamente pues, para gente de derecho, y a mí me cuesta trabajo darle las expresiones adecuadas, pero en cuanto a valores y a tener un poco de vergüenza, yo no veo que exista. No es decente. Bueno, pues amnistía política nacional, internacional, elecciones el próximo 9 de junio, el próximo domingo. El miércoles estaremos aquí para analizar los resultados y para conocer pues, cuáles son los ganadores y sobre todo lo que nos puede aportar para la comarca, para la región y para el país. Paco Jodar, muchísimas gracias, una noche más por haber estado con nosotros. Un placer. Amigo. Marisol, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Luis, de aquí a nada otra vez, por aquí, ¿vale? Sí, bueno, que no pasen 2 meses, que no pasen tanto tiempo. Podemos bajar un poco la temperatura, no me Sí, refiero bueno, no, ahora solamente irá en aumento. a la política, ya la está política y la de harta. aquí también. ¿Sí? Irá en aumento, sí. ¿Me lo juras? Se acerca el verano, se lo juro. Se acerca el verano y aumenta la delicia, temperatura también porque del el plato agua estaba buenísima. y de Comarcal Televisión. Y la compañía estaba también Siempre buenísima. muy bien. Muchas gracias, Luis. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por haber estado esta noche aquí con nosotros en el Vértice. Próxima edición, próximo miércoles. Que pasen una feliz noche.